Hermanos, hermanas, todos los que estamos presentes, hoy damos inicio a una nueva serie. Esta nueva serie se llama Iglesia Viva. Y en esta serie vamos a regresar. Yo le voy a invitar todo este mes de agosto a que nos regresemos, si pudiésemos tomar una cápsula del tiempo, un túnel del tiempo, y que nos vayamos hasta el siglo I. Y ahí en el siglo I analicemos a la iglesia primitiva tal cual nos la narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. La intención de que hiciésemos este viaje, si se pudiese, bueno, pero a través de la lectura sí podemos hacerlo, a través del estudio sí podemos hacerlo, es para que aprendamos cómo es que vivía esta iglesia, porque no había auditorios como los nuestros, no tenían micrófonos, no había redes sociales, pero vamos a ver cómo aprendían, cómo vivían, qué es lo que los impulsaba y por qué esa iglesia impactó de una manera tremenda al mundo, cómo esa congregación inicial de 120, ¿sí? Hermano, impactó tanto al mundo de una manera tan poderosa, de una manera tan radical, que el día de hoy vamos a hablar de ellas. ¿Sí? Y el propósito de esta serie como tal es un mensaje muy particular. El mensaje de hoy en particular vamos a recordar cómo esta iglesia no está llamada para que sea un museo espiritual. Sí, fíjese, porque a veces nos vamos a algún lado y los invito a ver tal cosa, pero yo quiero que vayamos a través de la lectura de la palabra del Señor, no para revisar un museo espiritual. No es un museo, porque en el museo son simplemente cosas históricas que quedaron ahí y nada más. No, vamos a ver, hermano, cómo no fue solamente un grupo pasivo, sino que fue una comunidad llena de fe, una comunidad llena del poder del Espíritu Santo. Y justamente el título del sermón de esta tarde en particular es una iglesia llena del Espíritu Santo. Vamos a hablar de ello. Vamos a estudiar en estos versículos que dimos lectura, cómo este pasaje nos dice, nos narra cómo es que realmente comenzó la iglesia. Porque antes de Hechos 2, ¿sí? Si usted regresa en San Juan, en San Lucas, San Marcos, San Mateo y hacia atrás hasta Génesis, no encontramos a la iglesia tal cual. La encontramos a partir del libro de los Hechos y este pasaje nos muestra justamente cómo fue el génesis de la iglesia, cómo fue el principio de la iglesia. Vamos a ver aquí una iglesia viva, una iglesia que nació del fuego, que nació, hermano, empoderada por Dios y que sobre todo esta iglesia pudo transformar, pudo trascender el entorno en que vivía. Así es que, hermano, si nosotros queremos ser, si queremos que oicos, cada uno de nosotros, si nos queremos ser como esta clase de iglesia, debemos nosotros empezar a entender cuál es la gran verdad que encierra esta lectura. Y la gran verdad que podemos ver y que ya leímos es, hermano, justamente la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo que no fue una casualidad, sino que fue el cumplimiento a una promesa dada por Dios, a un Dios fiel, a un Dios verdadero desde tiempos antiguos. Y es aquí, hermano, donde parto al primer punto de este sermón. El primer punto de este sermón es que la llenura del Espíritu Santo es una promesa cumplida. Y conforme leímos, dice que cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes, estaban todos juntos. Y de repente, de manera súbita, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Sí, esa es la parte interesante. Si seguimos avanzando hasta el versículo 4 nos dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es bien importante, todos en el versículo 4, que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, hermano, ¿qué encontramos aquí? Encontramos la promesa de alguien que hizo esta pronunciación. Vemos a un Dios que cumple lo que promete. La Biblia está llena, hermano, de muchas promesas, de hermosas y deliciosas promesas espirituales. Y tenga esto por certeza. Muchas promesas que nos hablan de nuestra integridad física, nuestra bendición espiritual, hermano, la protección en nuestro hogar, esa respuesta al clamor, el sustento cuando estamos necesitados. Hay muchas promesas y cada una de ellas, todas y cada una de las promesas que encontramos en la Biblia se ha de cumplir. La Biblia misma testifica de Dios diciendo que Él no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta, que Él promete y Él cumple,
que Él dijo y Él ejecuta. Entonces, hermano, la llenura del Espíritu Santo es algo que vemos como una promesa de Jesús. La palabra del Señor nos dice que Jesús les dijo a sus discípulos, no se vayan. Lo podemos encontrar en los evangelios, que les dijo, no se vayan, quédense por favor en la ciudad de Jerusalén hasta que sean llenos del poder de lo alto. Fue el mandato del Señor y les dijo, esperen. Y este mensaje que el Señor les da es que en ustedes se va a cumplir una promesa, y una promesa que fue anunciada desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, encontramos la promesa donde Dios dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sí, lo encontramos en el Antiguo Testamento. También en el libro de Isaías 44:3, el profeta hablando a nombre de Dios dice, porque yo derramaré agua sobre el secadal y ríos sobre la tierra árida. Y continúa diciendo, mi espíritu derramaré sobre toda tu generación. Ahí está la promesa. Mi espíritu voy a derramar, voy a hacer que el espíritu descienda sobre toda esta generación. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, encontramos cuando el Señor dice que quitará el espíritu de piedra y pondrá un espíritu de carne. Él dice, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Sí, espíritu nuevo. Pondré dentro de vosotros, dice, mi espíritu. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos que Dios promete que en algún momento Él iba a llenar a su pueblo, iba a llenar a los suyos con el Espíritu Santo. Y Pentecostés, lo que nosotros estamos leyendo aquí, es justamente la señal profética del inicio de una nueva etapa, porque se está cumpliendo la palabra del Señor. Para aquellos que nos visitan y no saben qué es Pentecostés, esta palabra significa quincuagésimo o 50, que era, hermano, una celebración del pueblo judío que justamente celebraba los 50 días después, hermano, de la resurrección de Jesucristo, y era la fiesta de las cosechas, las primeras cosechas. Y justamente este Pentecostés que estamos viendo o que leímos en el libro de los Hechos es esta manifestación. Pero esta manifestación o el cumplimiento de la promesa de Dios, lo que Dios prometió y que vemos cumplido, hermano, se cumple justamente en un entorno en particular. El versículo 1 que dimos lectura dice que estaban todos unánimes. Si lo podemos proyectar el versículo 1, por favor. Dice, estaban, en la parte última dice, ¿estaban todos, qué lea conmigo, hermano? Todos unánimes. Juntos, correcto, unánimes, estaban juntos. Nosotros podemos viajar, hermano, en un medio de transporte, en el transporte del trabajo, quizá en el, no sé, en un camión, o podemos en una lancha, si tomamos el ferry a Cozumel, el ferry a Isla Mujeres, y podemos estar junto con otras personas, pero no unánimes. Aquí estamos todos juntos y espero en Dios que estemos todos unánimes. ¿Qué quiere decir, pastor? Que estamos todos en esta sala, en este auditorio, pero que nuestro propósito, nuestro interés, hermano, nuestra prioridad sea Dios. Entonces, fíjese, para que la promesa, hermano, de que el Espíritu Santo descendiera, la iglesia, los primeros cristianos estaban unánimes juntos, ¿sí? Y es lo que sucede, hermano. Y esto nos enseña que la llenura del Espíritu Santo no fue una situación de azar, no fue una casualidad, no fue algo, hermano, improvisado. Dios lo había planeado. Dios se manifestó en una comunidad, como dice aquí, que perseveraban en la oración, conforme estamos leyendo. Estaban perseverando en la oración, estaban perseverando en la obediencia. Y esto dio pie para que la promesa de Dios se cumpliera. Y aquí, hermano, encontramos que esta palabra de unánime que estamos leyendo, unánimes, es esa armonía intencional. ¿Por qué estaban congregados? Porque Jesús les había dicho, no se vayan, voy a derramar mi espíritu. Todos tenían eso en mente, todos estaban con esa intención, con esa situación en su vida, hermano, esa armonía intencional de permanecer ahí, y no era una uniformidad forzada, sino que los que estaban ahí, porque quiero decirle que inicialmente, o todos los que recibieron la promesa verbal de Jesús, fueron 500. Poco a poco se fueron retirando, y de esos 500, según el libro de los Hechos, solamente quedaron 120.
Sí, hubo una reducción. Y esos 120 que perseveraron, hermano, no habían sido forzados, sino que estaban con esa mentalidad de que Dios cumpliría. Y el ambiente era ideal. ¿Por qué? Porque estaban en obediencia a Cristo Jesús, estaban en unidad, estaban con un espíritu expectante de qué es lo que iba a suceder y sobre todo que había una oración constante en la vida de ellos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la presencia del Espíritu Santo fluye con más libertad donde hay una iglesia unida. Se lo vuelvo a repetir, la presencia, el fluir del Espíritu Santo es real cuando hay una iglesia unida, cuando hay una iglesia, hermano, que está expectante de lo que Dios hará. Yo le pregunto en esta tarde, ¿quiere que Dios llene su vida, hermano, hermana? ¿Quiere que el Espíritu Santo le sature? Es importante que usted esté expectante en oración delante de Dios. Muy bien, ¿y qué sucedió? En esa iglesia expectante que recibió la promesa fue que recibirían poder. Y el versículo del 2 al 4 dice que el vino del cielo es estruendo, un viento fuerte, y dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Parte clave, principal, que dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No hay exclusión. Sí, nadie fue excluido. Todos los que estaban en esa sala, todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Sobre todos se manifestó la presencia del Espíritu Santo. Y no fue un evento emocional. Sí, no fue tampoco un espectáculo. Aquí, en esta parte escritural, sépalo, hermano, tenemos el alumbramiento, el nacimiento de la iglesia de Jesucristo, hermano. ¿Cómo fue? Marcada justamente por la presencia de Dios a través de esta narración hermosa que encontramos aquí. Entonces, una iglesia viva hoy necesita también vivir, hermano, expectante a las promesas divinas. Dios tiene muchas promesas para nosotros. Si queremos que Él se manifieste, debemos estar confiando, esperando en esas promesas. ¿Por qué? Se los menciono, hermano, porque muchos creyentes se quedan estancados justamente de manera espiritual porque no confían o no se esfuerzan en las cuestiones espirituales. Pero Pentecostés, que estamos leyendo ahorita, nos viene a recordar que la fuerza de la iglesia no viene de los programas. ¿Sí? La fuerza de la iglesia no es por nuestras instalaciones, no es por nuestro liderazgo. La fuerza de la iglesia realmente, hermano, viene justamente de lo alto. Bendito sea Dios. Viene, hermano, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, es tiempo de que nos preguntemos si estamos viviendo como si la promesa de Dios ya se cumplió, porque el Señor ya lo derramó y lo sigue derramando. Tú y yo seguimos viviendo expectantes a que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida, o estamos viviendo, hermano, desatendidamente, esperando quizá alguna otra cuestión. Bien, hemos visto cómo el Espíritu Santo vino como una promesa cumplida y debemos de preguntarnos, ¿para qué vino? Sí, es decir, Dios lo prometió. Vimos algunas citas del Antiguo Testamento donde Él lo promete y en el Hechos 2 vemos el cumplimiento. ¿Para qué? ¿Cuál era la intención de que la iglesia fuera llena, de que la iglesia naciera, de que fueran llenas del Espíritu Santo? ¿Para qué vino? ¿Qué es lo que produjo? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuál fue la reacción en esa gente, hermano? La respuesta está en lo que sucede justamente de manera inmediata. Cuando el Espíritu llenó a la iglesia, no los dejó iguales. Todos los que estaban ahí congregados experimentaron un cambio radical en su manera de vivir, en su manera de ser, y es aquí donde vamos al segundo punto. El segundo punto nos dice que la llenura del Espíritu Santo, ¿cómo dice? Lea conmigo. Correcto, la llenura del Espíritu Santo capacita para impactar. Los versículos 2 al 4 que ya leímos, que nos comenta que vino ese estruendo lleno, hermano, como de un viento recio que soplaba y que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué encontramos? Que el Espíritu no solamente los llena, ¿sí? Porque muchos se quedan en que fueron llenos. Pero aparte, es una realidad, sí es cierto, fueron llenos, fueron saciados del Espíritu Santo. Pero no solamente eso, fueron transformados, hermano, porque no fue un acto silencioso, no fue un acto en privado, exclusivo para ellos. No, lo que encontramos es una intervención poderosa de Dios en esa congregación. Esa intervención poderosa vino y transformó a todos los temerosos, a todos los medrosos que estaban ahí, expectantes, hermano, los vino a transformar en testigos valientes, en personas audaces que predicaban la palabra del Señor. Dice el versículo 2 que leímos que vino un viento recio, como un estruendo que corría.
Y el viento en la Biblia es el símbolo de la presencia activa de Dios, ¿sí? El viento en la Biblia lo encontramos como el símbolo de la presencia activa de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento al Espíritu se le llama el Ruaj, ¿sí? En una palabra hebrea, el Ruaj, que es el aliento, el viento de Dios de manera particular. Y este viento no es un viento recio que destruyó. Nosotros que somos cancunenses, que estamos aquí, hermano, en el Caribe mexicano, que hemos vivido varios huracanes, sabemos que cuando viene el viento recio, arranca las palmeras, se vuelan los techos, hermano, de las palapas y de muchas instalaciones, quiebra vidrios, toma objetos que los convierte en proyectiles que se impactan en las ventanas, en los tinacos. ¿Y qué le platico? Usted y yo lo hemos vivido en repetidas ocasiones. Un viento fuerte, un viento recio es destructivo. Pero lo que encontramos aquí en la Biblia dice que efectivamente vino un viento recio, pero este viento recio no vino a destruir, sino vino a sacudir, a mover la conciencia y el espíritu de los que estaban presentes, hermano, porque no fue un susurro, ¿sí? Fue una señal clara de Dios, una señal, hermano, que venía con poder, pero no con un poder destructor, sino con un poder transformador, que es lo más importante. Quiero referirme a Ezequiel capítulo 37, que le invito a que usted lea en casita. Ahí nos dice que el Señor llevó al profeta Ezequiel a un valle de huesos secos. Y había muchos huesos, todos desmembrados, regados en el campo. Y Dios le pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? Tú lo sabes, Señor, contesta el profeta. Le dice, clama a los cuatro vientos, clama a los vientos que soplen. El profeta lo hizo y dice que llegó ese viento y esos huesos comenzaron a ensamblarse unos con otros. Después esos huesos se vistieron de tejido, esos tejidos, hermano, de músculos, de piel, hermano, y después llegó aliento en esos cuerpos y se levantó un gran ejército. Lo puede encontrar en Ezequiel. Pero fue por el viento que sopló. Por ese viento de la presencia de Dios, fuerte viento, el ruaj de Dios que sopló. Y es algo semejante que encontramos aquí, que sopla el viento de Dios para dar vida, para dar transformación. Y no solamente a huesos secos, hermano, no forrados de músculo ni de piel, sino a personas que necesitaban ser testigos, que habían sido llamados para ser testigos. Bien, aparte de que sopló ese viento recio, dice que se aparecieron lenguas como de fuego. Y el fuego simboliza la presencia purificadora de Dios. El viento es la fuerza de Dios. Aquí el fuego representa esa presencia purificadora, esa presencia capacitadora. Así como le dije que ese viento no era destructivo, sino era un viento transformador. El fuego, hermano, es ese poder limpiador, pero también capacitador. En el libro del Éxodo encontramos que a un hombre llamado Moisés que sube al monte porque se siente intrigado al ver una zarza que ardía, ¿sí? Y en esa zarza se le aparece el ángel de Jehová en medio del fuego. En medio del fuego se aparece el Señor. El fuego representa la presencia del Señor y es importante que lo entendamos. Inclusive mismo Juan, el primo de Jesús, cuando estaba en el Jordán, dice que tras de él vendría uno que es más poderoso que yo, porque Juan hacía milagros. Juan hacía milagros a través del nombre de Jesús, pero dice, tras de mí viene uno que es más poderoso que yo. Dice, él, el que viene tras de mí, a quien no soy digno ni siquiera de desatar las correas de sus zapatos, él os va a bautizar, él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Ese fuego purificador. Entonces, este fuego no fue un fuego que destruyó, el fuego que apareció aquí en Hechos, es un fuego, hermano, que construyó. El fuego, cuando lo vemos arder en medio de la selva, cuando lo vemos arder en algún edificio, es para consumir, para acabar, para disminuir, hermano, a cenizas, pero aquí lo estamos encontrando como un fuego consagrador. Así como el viento fuerte que no destruye, sino que transforma, vemos el fuego no, hermano, que consuma a la persona, sino simplemente que le da el poder, le da la capacidad, hermano. Y este fuego no solamente calentó el corazón de los que estaban presentes, sino que los enciende de ahí en adelante para servir a Dios con gran gozo. Entonces, tú, hermano, hermana, amigo, amiga, ¿quieres una fe viva? Yo te pregunto, ¿quieres una fe viva? Pide el fuego a Dios. Pide a Dios que arda en tu corazón y el Espíritu
no nos llena simplemente para que nos sintamos bien, porque mucha gente viene o se congrega, acude a los lugares de adoración para sentirse calmada, para sentirse bien y adora, qué bueno que lo hace. Pero hermano, el poder de Dios no solamente es para que tú y yo nos sintamos bien los domingos cuando venimos a las 3 de la tarde al servicio. No, no nada más es eso. El fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo es algo glorioso. Acuérdense que el tema de este mes es una iglesia viva y que comienza justamente así, con fuego en el corazón. Un fuego que purifica, un fuego que nos impulsa, un fuego que nos empuja al servicio. Es muy importante esto, hermano. Dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. Ellos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y este hablar en lenguas que encontramos en el libro de los Hechos fue un fenómeno realmente sobrenatural, algo que encontramos de una manera maravillosa, pero que era controlado por el Espíritu Santo. No era un espectáculo, se lo repito, no era algo forzado, no eran idiomas, dialectos aprendidos, fueron lenguas repartidas como de fuego que el Espíritu Santo comenzó a dar, y no fue por una emoción, no fue por un esfuerzo humano de habla, no fue una emoción, no fue un esfuerzo humano. El Espíritu Santo comenzó a dar a cada uno conforme Él quería. Y lo que Dios comenzó en ese aposento alto, hermano, lo escuchó toda Jerusalén. Primero, el estruendo del viento, esas lenguas repartidas como de fuego. Y conforme nosotros leímos que había en ese lugar mucha gente de otros lugares, de otros países, porque le mencioné que en el Pentecostés, en esa fiesta de Pentecostés, había gente de todos lados, como en muchas partes. Si hay fiesta, hermano, en algún pueblo, digamos, no sé, no tengo en mente ningún poblado cercano, pero ¿qué pasa? Los de Cancún van al pueblo, los de Valladolid van allá y todos porque hay fiesta. ¿Sí? Bueno, aquí en Jerusalén, dentro de los judíos, era la fiesta del Pentecostés, la fiesta del inicio de las cosechas, y mucha gente de otros lados, de otros idiomas, de otros dialectos, llegaron justamente a ese lugar, hermano, y el instrumento evangelístico que Dios empleó para todos los que estaban ahí cerca fue justamente estas lenguas espirituales, estas lenguas que encontramos aquí, que fue de un impacto global. Quiero que nos traslademos un poquito, no nos quedemos en el siglo I, vámonos todavía más atrás, ¿sí? Después de que la gente, hermano, aquellos 8 sobrevivientes salen del arca después del gran diluvio, la gente comenzó a multiplicarse y pasado un tiempo dice, construyamos una torre grande por si viene otro diluvio, sí, que no nos inunde otra vez, que lleguemos hasta el cielo. Y allí, hermano, en Babel comenzaron a construir una gran torre. Dios dijo, ¿qué es esto que hace el hombre? Descendamos y confundámoslos. ¿Sí? Ahí en Babel fue lo contrario. Todos hablaban el mismo idioma, todos hablaban el mismo dialecto y Dios desciende, hermano, para decirles que no depende de su poder, no su capacidad. A través de la confusión de las lenguas, la gente es dispersa. Aquí vemos lo contrario. Para unir, para crear a la iglesia, todos entienden lo mismo. Partos, medos, elamitas, de Cirene, romanos, los que habitaban en Capadocia, en Chipre, no sé qué idiomas hablaban cada uno de ellos, hermano. Dice, cada uno de nosotros les oímos hablar las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Y aquí encontramos en nuestro propio dialecto, en las palabras griegas es nuestro propio dialecto. No nada más el idioma, sino inclusive el acento. Sí, por ahí cuando me junto con los hermanos que hablan maya, a veces cuando le digo, Bash Kawalish Sukum, me corrigen y me dicen, es que sí es correcto, pero tienes que darle ese acento, ¿no? Dice, Bash Kawalish Sukum, Kosh Hana, Kosh Buene. Y el Kosh, a veces, no está mi hermano Alberto, no veo ahorita mi hermano Alberto, me hacen la corrección de que el acento no le está dando correcto. Bueno, aquí encontramos en el libro de los Hechos que cada uno le escuchamos ahí en nuestro propio dialectos. Sería el equivalente. No nada más el idioma, sino aparte el acento correspondiente. ¿Para qué? Para que pudiesen entender las maravillas de Dios. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo, hermano? Capacita al creyente de una forma diferente, pero de una forma efectiva. De una forma efectiva. Entonces, dijimos que la promesa se cumple. ¿Cuál es? La llenura del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la intención? ¿Solamente de brincar, de saltar, de hablar? ¡No!
Tiene un propósito, la iglesia viva tiene un propósito, hermano, y es importante. Quizá uno de los que estén presentes pueda hablar otro idioma, el inglés o el maya, porque el maya también es otro idioma, pero aquí lo que estamos encontrando, hermano, es no que hablemos o que conozcamos un nuevo idioma, un nuevo dialecto, sino que hablemos con nuestra propia vida, con nuestro propio testimonio, hermano, que nuestras palabras sean el instrumento que Dios utiliza para que los que están en derredor nuestro vean las maravillas de Dios a través de nuestra vida. Es lo más importante. Entonces, Dios nunca nos va a llamar sin antes capacitarnos. Aquí el Señor quería enviar a la gente, a su pueblo. Les dijo, quédense en Jerusalén, pero no vayan, porque me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero antes de que sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, tienen que ser llenos, tienen que ser llenas con el poder del Espíritu Santo. Y siendo llenos del poder del Espíritu Santo, podrán ser esos testigos eficientes, eficaces. El Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, no es un espectáculo dentro de la congregación. No, hermano, es más que eso, es para que seamos esos testigos eficientes. Entonces, hermano, si tú estás tratando de servir a Dios con todas tus fuerzas, pero tus propias fuerzas, no es lo correcto. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. Que la promesa que dio aquel que cumple, que es nuestro Dios, se manifieste en nuestras vidas. Venga y nos llene, hermano, nos capacite, quite lo medroso, lo miedoso, lo inseguro de nuestra vida y podamos predicar con toda confianza, con plena fe, con toda certidumbre que nuestro Dios es un Dios vivo, bendito sea Dios para siempre, que se entregó en cruenta cruz del Calvario, pero que resucitó con poder, con gloria y que ahora está sentado a la diestra del Padre para interceder por todo aquel que quiera aceptar esta gracia. Bendito sea Dios para siempre. Entonces el Espíritu Santo no solamente es una experiencia para unos pocos. No, no es para unos pocos, no es excluyente. No, hermano, es una herramienta indispensable para todo creyente. Se lo voy a repetir. No es algo para gente selecta. Aquí no hay VIPs de Dios. No, es una herramienta indispensable para todo verdadero creyente, el que seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces, aquí veo yo, hermano, la iglesia del primer siglo impactando a su comunidad. La iglesia del primer siglo, hermano, moviendo, trascendiendo, hermano, no por cómo eran, sino porque el poder de Dios estaba en su vida. Impactaron por un poder que los capacitó, el poder del cielo que llegó a sus vidas, y es lo más glorioso. Entonces, hoy nosotros en el siglo XXI, 20 siglos después, y siempre la iglesia lo va a necesitar, necesitamos lo mismo. Tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Para que la iglesia sea una iglesia viva, necesitamos dejar que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. No son nuestros métodos. Sí, hay muchos métodos de evangelismo y de crecimiento, evangelismo explosivo y tantas cuestiones que son buenas. No las estoy menospreciando, no las estoy minimizando, hermanos, son buenas. Pero todo esto es en vano si el Espíritu Santo no está con nosotros. ¿Sí? Podemos, si Dios nos presta vida, la siguiente semana celebraremos la EBDB allá en Aloha. Y eso es bueno. Pero tenemos que pedir, hermanos, hermanas, que sea el Espíritu Santo que nos ayude, que nos capacite para dar un buen testimonio, hermano. Entonces necesitamos nosotros esto que se cumplió en la iglesia del primer siglo, el Espíritu Santo. Necesitamos el poder divino. Y es importante que sea así. En cierta ocasión a un joven que se preparó mucho para predicar, era su primer sermón, tomó sus notas y sube con todo su bosquejo, casi con su diccionario bíblico, su concordancia, su Biblia, todo lo tenía bien preparado y predicó bonito, predicó bien, pero al bajar uno de los ancianos le dijo, bien, pero no es nada más necesario que subas con tus notas, con tu bosquejo, tienes que subir a ese lugar con el poder del Espíritu Santo. Y no nada más es para predicar en un servicio, hermano, sino para hablar a nuestros familiares, para hablar a la gente que nos rodea en nuestros trabajos, en nuestros centros de estudio. Necesitamos que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Ese joven, desde que el ancianito le dijo eso,
comenzó, hermano, no solamente a estudiar, porque debemos de estudiar la palabra del Señor, ¿sí? No solamente estudiar, sino, hermano, a buscar la llenura, la unción del Espíritu Santo para poder hablar con denuedo la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Muy bien, entonces ya vimos que el Espíritu Santo, hermano, fue una promesa dada por el Padre desde los tiempos antiguos, desde el Antiguo Testamento. Fue una promesa dada por Jesús, una promesa que se cumplió. ¿Con un propósito? Sí. ¿Cuál? El que la gente sea capacitada, el que la gente, hermano, pueda trascender, el que los creyentes, los saturados, los llenos con el Espíritu Santo puedan ser testigos fieles, hermano, y es bien importante. Entonces, el Espíritu Santo no solamente descendió en Pentecostés para hacer una experiencia momentánea, emocional. Si estás aquí nada más por una experiencia momentánea o algo emocional, te estás equivocando. No venimos solamente a eso. Vemos que la iglesia del Antiguo Testamento, hermano, del primer siglo, tenía poder, y ese poder que tenía, que es el Espíritu Santo, marcó una diferencia. ¿Qué hizo? Marcó el inicio de la iglesia imparable. Sería una iglesia que hasta la fecha no se detiene, porque Jesús mismo dijo, hermano, que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. Esta iglesia es imparable cuando es llena del Espíritu Santo. Y ese impacto no terminó solamente ahí, hermano, en Jerusalén, en el aposento alto. No terminó ahí. Comenzó a notarse en las calles. El impacto de esta iglesia, gente llena del Espíritu Santo, comenzó a notarse frente a la oposición, porque hubo oposición y aún o incluso en medio del sufrimiento, hermano, el poder, la iglesia viva, se manifestó en esos casos. Entonces vamos a ver cómo una iglesia llena del Espíritu Santo no solamente impacta, como yo le mencioné, sino que también, aparte de impactar, crece, ¿sí? Se multiplica, incluso cuando enfrentamos la persecución. Entonces vamos al punto siguiente. El punto siguiente nos dice que la llenura del Espíritu Santo, ¿qué dice? Produce testimonio efectivo. Le estoy mencionando los versículos que ya leímos, que moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones debajo del cielo, y cada uno le oímos hablar en nuestras propias lenguas. Entonces, ¿qué pasó, hermano? No fue un rincón aislado donde esto se manifestó. Dios escogió el escenario, ¿sí? Porque bien los podía haber llevado a una aldea remota y ahí, porque a veces dicen, vámonos a un, vámonos a un encuentro, allá donde nadie nos ve, donde nadie nos escucha, allá vamos a tener el encuentro con Dios. Hermano, aquí yo veo una cosa diferente. Dios llenó al pueblo, llenó a los suyos en un acto donde estaba mucha gente, había muchos en derredor. Si no se los llevó al retiro, no se los llevó al encuentro, allá donde nadie me ve, donde no tengo señal celular, donde mi familia va a dejar de saber de mí durante 3 días. No. Estaban en un lugar, dice, denominado en un aposento alto. Ni siquiera bajito en el sotanito, no, alto. Cuando algo es tan alto, ¿qué pasa? Podemos verlo, ¿sí? Podemos verlo. Cuando algo es tan alto, podemos verlo. El Señor le dijo, quédense en el aposento alto. Y ahí, hermano, viene el ruaj de Dios, el viento fuerte. Se aparecen las lenguas angelicales como de fuego. Hermano, y es importante que, como le mencioné, había judíos de todas partes del mundo que estaban celebrando la fiesta del Pentecostés. Pero lo más importante que ya le mencioné es que cuando la gente vio, dice, cada uno de nosotros, los no creyentes, sí, no los 120, sino los que estaban fuera del círculo de los 120, dicen, de acuerdo a la lectura, cada uno les oímos hablar, refiriéndose a los 120, les oímos hablar en nuestra propia lengua, en nuestro propio idioma. Y como le dije, no fue un milagro lingüístico. ¿Qué es esto? Es una señal misionera. Es decir, aquí, a partir de aquí, comenzamos a ver que el mensaje de Dios no estaba limitado única o exclusivamente a la cultura judía. Ciertamente Dios escogió a Abraham, a su descendencia, al pueblo judío como lo que encontramos, como esa nación escogida para que de ahí naciera el Mesías. Pero hermano, el Señor le dijo, bendeciré, le dijo, la promesa de Dios a Abraham fue, en ti serán benditas, ¿qué? Todas las naciones, todas las familias, no solamente los judíos.
sino todas las naciones. Y aquí lo estamos encontrando, esa señal misionera, hermano, que no se limita a la cultura judía, no solamente en un idioma sagrado. Hoy por hoy muchos quieren regresar a ese tiempo antiguo y shalom, puro shalom, ¿no? Y se quiere judaizar todo, hermano, y el Yehue, perdón, no sé el hebreo, pero comienzan con términos de hebreo y demás. No porque sea malo, hermano, lo que yo le quiero decir es que aquí estamos viendo algo importante. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que viene el Espíritu Santo a trascender este punto. Volvemos el título de este punto, hermano, que estamos diciendo que la llenura del Espíritu Santo produce un testimonio efectivo. No es limitativo, ¿sí? No es exclusivo. Es un testimonio efectivo y para que sea efectivo, todos lo deben de saber. Todos lo deben de saber. Escuchaba a unos hermanos en una reunión que tuve, hablando de los pioneros aquí en la península. Ya ven que aquí se habla mucho el maya, que venía el misionero y había un anciano traductor que cambiaba todas las frases del americano al maya y hablaba, pero no, como que no había mucha respuesta. Luego el traductor, el señor, este hombre, fue lleno del Espíritu Santo y por iniciativa comenzó a predicar en su idioma natal, en el maya, y la gente comenzó a ser salva. Regresa el misionero y dice, ¿cómo le hiciste? ¿Por qué? Dice, es que antes yo hablaba solamente en nombre de usted, pero ahora Dios habla por medio de mí. ¿Ve la diferencia? Dice, yo hablaba transmitiendo lo de usted, pero cuando el Espíritu Santo me llenó, Dios habla por medio de mí. Y es una gran realidad. Es una gran realidad. No despreciamos ni hacemos menos el trabajo misionero, pero aún hasta los traductores, además, cuando el ministerio se hace efectivo, el testimonio se hace efectivo, es, hermano, porque se da en el propio idioma, que la gente lo entienda, pero sobre todo lleno del Espíritu Santo. Y es algo muy maravilloso. No fue un milagro lingüístico, hermano. Es algo comprensible para todos. Debemos hablar la palabra de Dios, que toda la gente lo comprenda. ¿Sí? No nada más de manera lingüística, sino clara, precisa. Ciertamente para poder predicar tenemos que hacer, voy a hablar de unos conceptos, ¿no? Preparar mi exégesis, después de mi exégesis. ¿Qué es mi exégesis? Hermano, un estudio profundo del versículo. Después de mi exégesis, eso lo tengo que bajar, o mi exégesis, aunar a mi hermenéutica. No todos saben hermenéutica. Y después aplico la homilética, que es la construcción del sermón. Todo eso para las predicaciones, hermano. Sí, mi exégesis con hermenéutica para hacer mi homilética. Bueno, olvídese de los conceptos que yo le mencioné. Olvídese de esos conceptos. Yo no le voy a decir a usted todas esas cuestiones. Tengo que bajar la palabra del Señor o testificar la palabra del Señor y enseñarla para que todos, aún el más jovencito, lo pueda entender. Y así tenemos que hacerle cada uno de nosotros. Y fue lo que sucedió aquí en Pentecostés. Hermano, que el Espíritu Santo llenó a las personas y los de afuera, toda la ciudad de Jerusalén, escuchó a esos 120 oír las grandezas del Señor. Y lo más importante, que el testimonio fue claro. El testimonio fue centrado en Dios. El testimonio no fue centrado en los predicadores, no fue en Pedro, ¿sí? No fue en Santiago, en Tomás, en cualquiera de los que estaban ahí. No, el mensaje centrado en Dios. ¿Por qué? ¿Qué encontramos aquí? Dice, les oímos hablar, ¿qué? Las maravillas de Dios. Versículo 11, hermano, por favor. Dice, les oímos hablar las maravillas de Dios. ¿Sí? Ahí está proyectado. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras propias lenguas, ¿qué? Las maravillas de Dios. No voy a hablar de mi persona. No voy a hablar de otros. Tenemos que hablar de Dios. Porque a veces cometemos ese grave error de exaltar al predicador, de exaltar al portavoz. Y aquí lo que estamos encontrando es que no hablaron de sí mismos. Los 120 no hablaron de sí mismos. Los 120 no hablaron de sus emociones. Los 120 no hablaron de sus experiencias. Porque hay ocasiones que en lugar de predicación es un gran testimonio de cuando fui, hice y convertí y sucedió. No, aquí no estamos viendo experiencias. El contenido del mensaje fue Dios mismo. Una iglesia viva habla de Dios y siempre de Dios, exclusivamente de Dios, de su grandeza, de su poder, de su obra redentora. Por eso es que la iglesia, hermano, trascendió, porque no hablaban de sus actividades, no hablaban de sus logros, hablaban de Dios. Les oímos hablar las maravillas de Dios. Y este mensaje es un mensaje crucial. Todos debemos tener esto en mente, un mensaje crucial. La llenura del Espíritu Santo no busca exaltar al instrumento,
No, hermano, sino magnificar, exaltar, hermano, al autor del mensaje, que es Dios. Y siempre tiene que ser así. El salmista decía, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu verdad. No voy a hablar de mis grandezas, hermano. Entonces, un testimonio lleno de poder no es un testimonio que apunta al mensajero. No. Un testimonio, hermano, perdón, un mensaje lleno de poder es aquel que habla del Cristo crucificado, del Cristo resucitado, del Cristo ascendido y del Cristo que descenderá. Este debe ser nuestro mensaje y es justamente, hermano, hermana, lo que predicaban todos ellos. Entonces, el impacto fue personal, el impacto fue directo y es lo que ellos buscaban. Cada persona escuchó hablar en su propio idioma y es importante que lo entendamos. Entonces, esto nos anticipa la misión de la iglesia. Aquí comienza la misión de la iglesia, de ir y hacer discípulos, que fue ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí es donde comienza. La llenura del Espíritu Santo nos convierte en testigos eficaces, hermanos, hermanas. Eso es lo que es el Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos de ser llenos del Espíritu Santo, hermano, no para nosotros brillar, para que, ya fui lleno, no, sino para ser esos testigos eficaces, ser portadores vivos. Sí, portadores vivos, cartas abiertas del poder de Dios, del poder divino, hermano. Comunicarlo de manera clara, de manera reverente, pero de manera poderosa, de manera saturada del Espíritu Santo. Y es lo que necesitemos hacer. Entonces, hermano, preguntas que necesitamos hacernos hoy. Las personas oyen en mi vida, en tu vida, hermana. Escúchame, las personas oyen en tu vida a Dios o tus opiniones de Dios. Porque a veces nos podemos quedar sentados platicando de muchas cosas. ¿Sí? Que si Agán tenía ombligo o no tenía ombligo. Puras trivialidades. Te pregunto, ¿las personas escuchan hablar en tu vida, sí, en tu vida, el poder de Dios, las maravillas de Dios o tus opiniones? Considéralo. ¿Estás comunicando el evangelio en forma comprensible para los que te rodean? De manera clara, ¿lo estamos haciendo, hermano? ¿Estamos siendo claros? Mi testimonio, tu testimonio, produce esa convicción, que la gente se maraville. Hermano, que no sea solamente simpatía. ¡Ay, qué bonita persona! El hermano Jaime, qué bonito hermano Jaime, no, qué noble. No nada más es la nobleza, no. Es que nuestra vida impacte a los demás. Es lo que necesitamos hacer. Entonces, una iglesia viva no se encierra, hermanos. No nos encerremos, nunca hagamos eso que en muchas ocasiones sucede, que nos encerramos en nuestra burbuja de cristiandad y no hablamos con los demás. No, una iglesia llena del Espíritu Santo habla con poder. Una iglesia llena del Espíritu Santo habla con claridad. Una iglesia llena del Espíritu Santo habla con resultados. Y es lo que encontramos ahí, que la llenura del Espíritu Santo produce un testimonio efectivo. Esa es la razón por la cual necesitamos buscar esta llenura. Ser saciados del poder de lo alto. Es importante que sea así. Muy bien, entonces, hasta aquí hemos visto que la llenura del Espíritu Santo no solamente nos capacita, hermano, no solamente hace eso en nuestras vidas, sino que la llenura del Espíritu Santo hace que el mensaje llegue con poder, que el mensaje llegue con claridad, que el mensaje genere resultados. Es lo que estamos viendo hasta aquí. Pero con todo movimiento de Dios, con este movimiento de Dios, no todos reaccionaron de la misma manera. No toda la gente, no todos los que estaban afuera, no todos los que escucharon el ruaje, el estruendo, no todos los que escucharon hablar a cada uno las maravillas de Dios, no todos reaccionaron de manera favorable. No, hubo quienes de alguna manera se admiraron, pero de una manera negativa. Hubo también confusión. Me quiero enfocar en eso. Hubo crítica, hubo oposición, y es aquí que necesitamos preguntarnos cómo responder cuando esto se da. Y es donde pasamos al último punto de este sermón. El último punto de este sermón dice que una iglesia llena del Espíritu Santo genera asombro y provoca decisiones, ¿sí? Una iglesia llena del Espíritu Santo genera asombro y provoca decisiones.
Los versículos 12 y 13 nos dicen que estaban ahí, estaban todos, dice, atónitos, estaban perplejos, diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? ¿Por qué le oigo hablar en mi idioma natal? ¿Por qué sucede esto? Es lo que dicen ellos. Eran los que se admiraban. Y luego dice, si lo puedes proyectar, más otros, el versículo 13, más otros, lea conmigo, burlándose, decían, están llenos de mosto. Se lo traduzco, otros se burlaban y decían, están borrachos. Eran la burla. En los términos que encontramos aquí, nos están reflejando una acción muy profunda. ¿Qué pasa? Dice que estaban atónitos, ¿sí? El versículo previo. Y atónitos significa como que estaban fuera de sí. Los que vieron ese suceso en el primer siglo, hermano, estaban como fuera de sí, estaban asombrados, estaban sin palabras. Y cuando dice que estaban perplejos, quiere decir que también estaban como que confundidos, buscando entender qué es lo que sucede, por qué pasa, dirían unos, Bashka Walish, ¿no? Como lo que comentamos, ¿qué está pasando? Entonces, lo que vieron y oyeron no era algo común. No sucedía continuamente, hermano. No era algo predecible que cada fiesta de Pentecostés allá en Jerusalén aconteciera. Pero ¿qué pasa? Que Dios estaba actuando de una forma sobrenatural en ese momento y descolocó a la multitud, es decir, inquietó, les movió el tapete, les movió el piso, no sé cómo expresar lo que hizo Dios con la multitud. Cuando ven la gente en nuestras vidas llenas del Espíritu Santo, se van a desubicar. ¿Qué piensa ahora tu papá, tu mamá, tu esposa? Oye, ¿qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Te lavaron el cerebro? ¿No han escuchado estas frases? Porque la gente como que se desubica. ¿Qué pasó? No eres el mismo, no eres esa persona que yo conocía. Y aquí está sucediendo esto, que la gente dice estaban atónitos, estaban perplejos, hermano. Y la llenura del Espíritu Santo produce frutos que no se pueden ignorar. Fíjate, hermano, y date cuenta de tu vida. El fruto que se produce en tu vida después de que sea lleno del Espíritu Santo es que la gente que te conocía va a decir, algo sucedió en ti. Algo sucedió en ti, algo sobrenatural, sí, con lo que encontramos aquí. Entonces, esto es lo que mueve a la gente y a la iglesia, el poder del Espíritu Santo, porque decimos que la iglesia llena del Espíritu Santo genera asombro. Si nuestra vida no es solamente de cristianos nominales que se congregan porque es bonito, ¿sí?, solamente porque cantan bonito, porque el lugar está agradable y como tienen clima, pues me ahorro 2 horas de clima en la casa y aquí me siento fresco y hasta me da frío, ¿no? No solamente vengo porque me dan café a la salida. No, hermano, gracias a Dios por este lugar. Pero no solamente es eso. Pero si venimos aquí, hermano, y aparte de eso, cuando tú llegas a tu trabajo, a tu casa, con tu familia, con los tuyos en tu entorno, y te dicen, ¿qué te pasó? Porque creo que hasta el peinado lo veo diferente. ¿Qué te están haciendo? Es eso. La iglesia llena del Espíritu Santo genera asombro. El Espíritu Santo está obrando en ti. El Espíritu Santo está tratando contigo porque hasta tu manera de hablar es diferente. Tu manera de tratar ya es diferente, hermano. El puño que antes se cerraba para golpear, hermano, o la mano que antes se cerraba para golpear, ahora se abre para bendecir y se levanta al cielo para exaltar a Dios. Esa palabra donde salían sapos, culebras, lombrices y lagartos, ahora se abre, hermano, para exaltar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, para predicar, para testificar. Y es lo más glorioso, hermano. Entonces, es lo que encontramos aquí, esos frutos que no se pueden ignorar, que la gente nota. Y cuando el Espíritu Santo se mueve en una persona o se mueve en una iglesia, hermano, el entorno va a reaccionar. Nuestra gente en derredor tiene que reaccionar. Unos reaccionarán para bendición, como lo que estamos viendo aquí, que estaban atónitos, estaban perplejos, hermano. Pero otros tendrán dudas. Otros inclusive tendrán resistencia. Pero una cosa te digo, que no habrá indiferencia. Tiene que suceder algo. Algo tiene que suceder. Que la gente vea ese cambio en ti y que diga, Dios está obrando en su vida. Otros que se burlen y que te digan, ay, mi estimado, ¿para qué te metiste en esa secta? ¿No dicen luego eso? Bueno, pero no tiene que haber indiferencia. Una vida llena, una iglesia llena del Espíritu Santo hace que la gente reaccione, que el entorno reaccione, hermano, pero tiene que suceder algo. Como dice aquí, atónitos, perplejos o inclusive burlones. Pero se tiene que notar.
Se tiene que notar. ¿Por qué, hermano? Porque es lo que sucede ahí. Es importante que sea de esa manera. Entonces, siempre provocará esas reacciones. Y esto también lo vimos en Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús lo vemos en el libro de los Hechos, en el libro de Mateo. Hermano, cuando Él liberó a gente endemoniada, los mismos religiosos, movidos, trastornados, perplejos, decían, echa fuera a los espíritus por Belcebú, por el espíritu de Belcebú. En otras ocasiones dice la Biblia que sanó a multitudes y ponían a la gente para que fueran liberados y demás. Y dice que inclusive lo llevaron a una peña alta y querían despeñar a Jesús porque decían, no lo hacen por bien. Porque, hermano, cuando la vida está llena del Espíritu Santo, produce reacción. Entonces, una iglesia viva no siempre va a ser aplaudida. No siempre va a ser aplaudida. Pero cuando el Espíritu se manifiesta en forma real, algunos vendrán postrados a los pies de Cristo. Sí, mucha gente vendrá postrada a los pies de Cristo y otros se burlarán, otros nos criticarán, otros se alejarán. Lamentablemente otros se alejarán. Pero no podemos apagar el Espíritu Santo solo para agradar al mundo. No, sería un error, hermano, hermana, amigo, amiga. Sería un error dejar de que el Espíritu Santo obre en nosotros por agradar al mundo. Entonces tenemos aquí ciertas reflexiones. ¿Estás dispuesto, hermana? ¿Estás dispuesta a parecer, voy a utilizar este concepto, loca para el mundo o borracho? Porque la gente decía, estos están locos, llenos de mosto, borrachos, ¿sí? Entonces, ¿tú estás dispuesta a padecer o a ser semejante, criticado como un borracho con tal de vivir lleno del Espíritu Santo? ¿Estás sembrando preguntas correctas, impactantes en los tuyos? ¿Lo estás haciendo, hermano? ¿En tus hijos, tus hijas, tu entorno se da cuenta que estás cambiando para bien? Es importante que lo hagas. ¿Tu testimonio está provocando esa hambre por Dios o simplemente una simpatía superficial? Es lo que debemos de pensar. Entonces, debe ser de esa manera. Dice la historia del avivamiento, hermano, de la iglesia pentecostés que allá en Inglaterra, en Gales, cuando hubo un gran avivamiento, que las cantinas, los bares y los lugares de vicio se comenzaron a quedar vacíos porque la iglesia había sido transformada. Y la policía que antes se encargaba de poner el orden, hermano, fue asignada a las iglesias para controlar el flujo de los que llegaban a escuchar los sermones. Fue el impacto de la iglesia inicial, de la iglesia primitiva en el siglo pasado. Testimonio real histórico, lo puede comprobar. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo llega. Entonces, hoy hemos visto, hermano, hermana, cómo el nacimiento de la iglesia no fue un producto de una estrategia evangelística ni de una organización eficiente. No, hermano, sino que fue el poder sobrenatural de Dios, fue el poder sobrenatural del Espíritu Santo lo que generó el nacimiento de la iglesia. Vimos que la iglesia primitiva fue llena del Espíritu Santo y como resultado de esta llenura recibió una promesa cumplida. ¿Qué significa esto, hermano? Que Dios cumple, que Dios ejecuta lo que promete. Esta iglesia llena del Espíritu Santo como resultado fue capacitada para impactar, ¿sí? Para que su entorno se diera cuenta que Dios está obrando en su vida. ¿Qué es lo que sucede? Que el Espíritu Santo dio poder, el Espíritu Santo dio fuego, el Espíritu Santo dio dirección. Vimos que el Espíritu Santo o una iglesia llena del Espíritu Santo dio un testimonio efectivo, y cuando dije que dio un testimonio efectivo me refiero que hablaron las maravillas de Dios de manera clara, de manera certera, de manera eficiente. Hermano, una iglesia llena del Espíritu Santo dio como resultado asombros y decisiones. Asombró y generó decisiones. Unos se rieron, otros se burlaron, pero nadie quedó indiferente. Fueron impactados. Y es eso exactamente lo que el Señor quiere hacer hoy en nosotros, en ti y en mí. No solamente, hermano, que conozcamos la historia pasada. La conocemos, pero esta historia nos viene a invitar a que seamos parte de la iglesia de Dios, de esa iglesia naciente, de esa iglesia viva, de esa iglesia transformadora por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, hermana, permíteme decirte, este pasaje que acabamos de leer del libro de los Hechos me confronta a mí, pero también nos confronta a todos los que estamos aquí presentes. ¿Estamos viviendo, hermano, hermana, por favor, conciencia en esta pregunta? ¿Estamos viviendo como una iglesia llena del Espíritu Santo? ¿Que recibe las promesas de Dios? ¿Que recibe poder? ¿Que impacta en su entorno? ¿Que no es indiferente?
Piénsalo. ¿Estamos así? Porque si no, no somos una iglesia viva. Una iglesia viva es la que tiene esto, hermano, o si no seríamos solamente asistentes religiosos. No basta solamente con asistir, hermano, hermana. No solamente basta con cantar. No solamente basta con leer la Biblia. Dios busca una iglesia unida. Dios está buscando una iglesia encendida. Dios está buscando una iglesia que testifique, una iglesia que sacuda a su entorno, que mueva, hermano, que trascienda en su alrededor. Entonces, es hora de que nos regresemos al aposento alto, hermanos. Vámonos todos al aposento alto, a la oración, a la unidad, como lo encontramos aquí, a buscar con hambre la llenura del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo, recomendó Pablo a la iglesia en Éfeso. Entonces, hoy es el día de renovación espiritual. Comenzamos este mes de agosto con el tema Una iglesia viva y hoy es el día de renovación espiritual, hermano. Hoy es el día en que le tenemos que decir al Señor, Señor, lléname con ese fuego, lléname con ese poder, que se escuche ese ruaje en mi vida y que la gente vea en mí tu poder de manera clara, de manera trascendente, que la gente sea movida para ti. Es importante que lo hagas. Y para los que nos están visitando o inclusive que ya tienen mucho tiempo con nosotros, pero que aún no han aceptado, no han creído en Cristo Jesús, tal vez hoy tú te sientes como aquellos que estaban en Jerusalén, no como los 120. Quizá hoy tú te sientas como aquellos que estaban afuera. Sí, que estaban fuera, te sientas conmovido, conmovida, perplejo, perpleja, como leímos ahí, sientas curiosidad como muchos de ellos. Pero déjame decirte con amor, porque te lo digo con amor, esto no es una casualidad. Porque Dios sigue moviendo. Dios sigue tratando con cada uno de los corazones y la buena noticia es que este Jesús que le comenzó a predicar la iglesia de Jerusalén es el Jesús que murió por tus pecados, por los pecados de cada uno de nosotros. Este Jesús es el Jesús que resucitó y que ahora está sentado a la diestra del Padre y que hoy quiere, no que tengas una religión vacía, no, sino que tú adquieras que seas una nueva criatura y sobre todo que seas lleno, que seas llena del poder del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, arrepentíos y convertíos para que sean limpios vuestros pecados y el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Sí? Es bien importante. Entonces, hoy es el día para arrepentirse de los pecados. Hoy es el día para creer en Jesucristo como Salvador. Hoy es el día para recibir el don del Espíritu Santo. Y si hoy queremos tomar esta decisión para los nuevos y para los que ya tenemos ese tiempo de regresar al aposento alto, hermano, hermana, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.